Feliz noche para todos. ¿Pueden sentarse? ¿Cómo están la noche de hoy? ¿Bien? Muy bien. Hoy es una noche muy especial. Es una noche muy especial porque el Señor nos regala el privilegio de ver con nuestros propios ojos el fruto de esfuerzos evangelísticos como este. Y el fruto de estos esfuerzos evangelísticos no es otro sino ver a las personas, almas transformadas en Cristo hasta el punto de dar el paso de entregarse completamente al Señor para el inicio de una vida totalmente nueva a través del bautismo. Por eso estamos agradecidos con nuestro Dios y hoy es una noche absolutamente especial. Por eso quiero invitarles a orar, porque el tema de hoy es bien denso. No lo vamos a hacer, no, vamos a intentar no hacerlo largo, pero es bien denso, así que hay que cubrir bastante material en una porción pequeña de tiempo y necesitamos trabajar duro para eso. Así que quiero invitarles a que usted me acompañe a orar, cerrando sus ojos e inclinando su rostro para que el Señor nos acompañe. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo el Señor Jesús, hoy queremos contemplar a Jesucristo a través de tu palabra, Señor. Y al estudiar tu palabra queremos, Padre, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Padre. Danos sabiduría celestial para poder interpretarla correctamente y de esa manera enseñarla, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que no sea yo ni mis palabras, sino tu voz, Padre Santo, que podamos hoy escuchar amparada en la Santa Biblia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Les gustan las historias? Generalmente no cuento muchas historias, pero hoy quiero contarles una para ilustrar un punto bien importante. En el año 2013 tuve la oportunidad de viajar a un lugar conocido como la isla de Aruba. Desde el lugar en donde yo me crié, en Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela, a Aruba, hay muy poquito tiempo. Pero ese año yo había conversado con los papás de mi esposa, mi ahora esposa, actual esposa, y habíamos acordado que nos íbamos a casar en el año 2014. Así que yo necesitaba ir a un lugar fuera de Venezuela para trabajar un poco, reunir algo de dinero, ya que la situación en Venezuela hacía muy difícil que yo pudiese reunir lo suficiente como para regalarle a mi esposa una hermosa luna de miel, y me tocó salir de Venezuela para trabajar un poco en Aruba. ¿Y qué trabajo iba a hacer en Aruba? Iba a colportar. Para quienes no saben lo que es el colportaje, es la distribución de materiales escritos, libros, enciclopedias, de parte de las casas publicadoras y asociaciones publicadoras de la Iglesia Adventista. Y a través de la venta y distribución de estos materiales didácticos de salud, de familia, el estudiante, en mi caso estudiante ministerial, estudiante de ministerio, podemos pagar la universidad y reunir algo de dinero para comenzar la vida profesional. ¿Ok? Entonces yo fui para Aruba y comencé a colportar, y cuando el pastor me recibe en el aeropuerto, me lleva a la casa de un hermano de la iglesia y me deja allí. Y bueno, yo pensé que todo estaba preparado, todo estaba conversado, arreglado, y como a la semana de estar colportando, yo le pregunto al pastor: pastor, ¿usted habló con el hermano para ver cuánto él me va a cobrar por hospedarme en su casa durante estas 3 semanas? Y el pastor me dijo: no, yo no he hablado eso, pero pregúntale tú, a ver qué te dice. Y yo, voy y le pregunto: hermano, una pregunta, yo quisiera saber cuánto usted me va a cobrar por hospedarme aquí en su casa durante estas 3 semanas. Y el hermano me dice: te voy a cobrar $300 y me lo vas a pagar en dólares. Y yo tenía una semana trabajando y no había reunido ni 100. Yo decía: ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ¿por qué me cobra tanto si yo no he podido trabajar? Y ni siquiera me lo va a cobrar en florines, la moneda local, sino en dólares. ¿Y ahora qué va a pasar? Y entonces comencé yo a pensar: uy, pero qué hermano tan duro y tan fuerte, ¿cómo me va a cobrar tanto? No puede ser. ¿Por qué? Uy, no, en Venezuela decimos: me lanzó a matar. Ay, no, qué difícil. ¿Y ahora? Entonces yo hablo con el pastor y el pastor me da una recomendación muy sabia y me dice: habla con el hermano
y pídele un descuento. Ya bueno, le voy a pedir un descuento y me siento, hermano, me armo de valor. Usted sabe cuando uno sabe que tiene que hacer algo, pero lo posterga y digo, hoy lo voy a hacer. Y espero que llegue el hermano, y cuando llegue el hermano a la casa le digo, hermano, quiero conversar con usted algo. Necesito saber si usted me puede hacer una rebaja, porque en toda esta semana que he trabajado solamente he reunido $100 y quería saber si usted me puede hacer un descuento para no tener que pagar tanto dinero. Y el hermano me hizo 2 preguntas. ¿Las personas que te trajeron no van a pagar tu habitación? Yo le dije, no. ¿Quién la va a pagar? Yo, de mi trabajo. Y el hermano me dijo esto. Si es así, déjame decirte por qué yo te estaba cobrando $300. Porque yo pensaba que las personas que te invitaron a trabajar acá iban a pagar tu hospedaje, y yo les pedí, no en dinero local, sino en dinero extranjero, $300, para que cuando tú te fueras, yo te regalara esos $300. Yo quería devolver el tiempo y todo lo que yo había pensado del hermano, no pensarlo nunca. Estaba totalmente equivocado, y todo lo que había pensado sobre la dureza del hermano resultó una absoluta amabilidad para mi bien. ¿Por qué les cuento esta historia? Mi realidad, la realidad percibida desde esta cabeza, era que él me estaba cobrando muy fuerte, muy duro. Pero la realidad de Dios, percibida no en el momento por mí, sino vista por Dios, era que Dios estaba obrando todo para mi bien. ¿Será posible que nosotros en la palabra del Señor tengamos algún libro que nos revele la realidad, no desde la forma en que esta cabeza la percibe, sino la realidad vista por Dios? Que al ser mostrada nos muestra cómo Dios trabaja y trabaja en la historia de la iglesia hasta llevarla a una total consumación final de victoria para el pueblo de Dios. ¿Habrá en la palabra de Dios un libro semejante? Quiero invitarles a que usted abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 1. Vamos a encontrar que este es el libro de Dios que revela la realidad tal cual como Dios la percibe. Apocalipsis es el libro entonces que nos revela la historia de este mundo, la historia de este planeta en rebelión, planeta contaminado con el problema del pecado. Y el libro del Apocalipsis nos muestra la historia no de acuerdo a cómo el hombre la puede ver, ni escribir, ni registrar, sino la historia desde el punto de vista de Dios. Por esa razón es necesario que Apocalipsis nos descubra la realidad de nuestra historia desde el punto de vista de nuestro Dios. A ver, Apocalipsis capítulo número 1, versículo 1, ¿cómo dice? La palabra del Señor declara, ¿la qué? Dice allí el ocultamiento. ¿Por qué entonces pensamos que Apocalipsis es un libro tan oscuro que no puede ser comprendido si desde el mismo comienzo no se llama ocultamiento, sino revelación? La palabra revelación es la palabra griega apocalipsis, de allí viene el libro Apocalipsis. La palabra apocalipsis significa revelación, está compuesta por 2 palabras en griego, que es la preposición apo, que señala un movimiento de procedencia de o desde, y la palabra calipsis, que quiere decir velo o cortina. De tal manera que cuando usted junta esas 2 palabras, obtiene una idea de un descubrir, develar lo que estaba oculto con un velo o cortina. De tal manera que Apocalipsis significa aquella revelación en la cual Dios descubre la cortina del cielo y nos permite comprender la realidad de la historia de este mundo tal como se ve, no desde esta cabeza ni de la cabeza de los historiadores, sino desde la perspectiva de Dios. Pregunta:
¿Qué descubre entonces Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. Y ahora noten esto. Y las declaró. La palabra griega declaró allí es la palabra semaino, que quiere decir algo como la codificó a través de símbolos. Literalmente pudiésemos leer y la significó a su siervo Juan y la envió a través de su ángel. Es decir, la significó, la codificó. La pregunta es entonces, ¿qué nos descubre el libro de Apocalipsis y cómo podemos hacer para comprender sus símbolos? Dos preguntas fundamentales. Quisiera que ustedes vieran juntamente conmigo lo que la declaración inspirada de Elena de White nos dice acerca de lo que Dios descubre a través del libro del Apocalipsis y de toda la historia profética. Vamos a la primera cita del Espíritu de Profecía para que ustedes puedan ver esto juntamente conmigo. Dice así: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. ¿De quién? De los hombres. Ahora mira. Pero en la palabra de Dios, sé que. ¿Ustedes creen que es casualidad que ella diga exactamente lo que Apocalipsis significa? ¿Qué significa Apocalipsis? Un descorrer ¿de qué? Del velo. Ahora dice, pero en la palabra de Dios se descorre el velo. ¿Y qué es lo que contemplamos detrás? Y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? A través de la palabra de Dios y de manera especial de sus profecías y del libro de Apocalipsis, Dios descubre para nosotros cómo la historia no es lo que registran los historiadores, sino es la ejecución de la voluntad divina que se despliega en la historia. Otra cita nos ayuda a entender esto aún más claramente. Mira esto. Aquí les pido disculpas porque la cita no la encontré traducida en el idioma español. Aparentemente no ha sido traducida. Recuerden que esta señora Elena de White escribió en el idioma inglés y yo la voy a leer rápidamente y la voy a ir traduciendo de manera simultánea. Dice así: Human historians relate man's achievement. Los historiadores humanos relatan los logros o proezas del hombre. His victories in battles, his success in climbing to worldly greatness. Sus victorias en batalla, sus proezas, sus logros al subir a la grandeza mundanal. Ahora mira esto. God's history describes man as heaven views him. La historia de Dios describe al hombre como quien la ve, como el cielo lo ve. Escuchen esto es demasiado importante. La historia de Dios, vista por Dios, describe al hombre como el cielo lo ve. Y la pregunta es, ¿cómo ve el cielo al hombre? ¿Cómo ve el cielo la historia del hombre? Mira, dice así: In the divine records, all his merit is seen to consist in his obedience to God's requirement. En los registros divinos, por favor, en los registros divinos, todos sus méritos, los méritos del hombre, son vistos consistiendo en su obediencia a los requerimientos de ¿quién? Pregunto, el hombre, el ser humano. ¿Cuál es su mérito desde el punto de vista de Dios? Si obedece los requerimientos ¿qué? De Dios. Ahora mira cómo termina. His disobedience is faithfully chronicled as meriting the punishment he will surely receive. Su desobediencia es fielmente registrada como mereciendo el castigo que seguramente recibirá.
a la luz de la eternidad será visto que Dios trata con los hombres de acuerdo a la gran pregunta de la obediencia o desobediencia. La historia de este mundo, de acuerdo como Dios la registra de acuerdo a qué emperador conquistó qué tal territorio o qué rey conquistó tal reinado. No, ¿cómo la registra Dios? De si el hombre obedece o desobedece los mandamientos ¿de quién? De Dios. La historia de la humanidad, vista como Dios la ve, sencillamente consiste en si el ser humano obedece o desobedece sus mandamientos. De esa manera, Dios juzgará no solamente a los hombres, sino a los imperios mundiales, como agentes que obedecen su palabra o como agentes que se le oponen. Solo eso es lo que Dios entonces registra. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar el día de hoy cuál es el propósito del libro del Apocalipsis y cómo está organizado. ¿Cuál es el propósito del libro y cómo está organizado? Ya sabemos cómo Dios ve la historia. Ahora vamos a ver cómo el Apocalipsis la despliega y la registra. Muy bien. Permítanme entonces decirle que cuando el apóstol Juan recibe el Apocalipsis, está exiliado en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Juan fue enviado allá? Porque los líderes del Imperio Romano, enemigos del cristianismo que estaban haciendo en el primer siglo, pensaron separar a Juan, el último testigo viviente de la vida y obra de Jesucristo, de sus iglesias y de las comunidades creyentes en Cristo Jesús, para que de esa manera, a través de la separación, pensaron los romanos dirigentes, el cristianismo poco a poco se muriera. La iglesia de Cristo comenzó con un gran fervor. La venida del Señor Jesús era percibida como una realidad cercana y la iglesia comenzó a amonestar a todas las fronteras del Imperio Romano de que Cristo estaba pronto por venir. Pero la tardanza, la aparente tardanza, hizo que la iglesia y su celo misionero mermara poco a poco. Y los jóvenes que estaban presentes en la iglesia del primer siglo, creyentes en Jesucristo, no hallando ya emoción en las doctrinas y enseñanzas tan repetidas, comenzaron a incursionar en filosofías paganas que introdujeron en la iglesia. ¿Dónde pueden ustedes leer eso? Hechos de los Apóstoles, el penúltimo capítulo llamado Apocalipsis. Así que la iglesia comenzó a mezclarse con filosofías paganas y el primer amor, el celo misionero que obraba la palabra de Dios y que la cumplía, se fue apagando y apagando. Los líderes del imperio pensaron que el cristianismo iba a ser destruido y para eso enviaron allá al exilio al último de los apóstoles. Separando la palabra del último testigo viviente de las comunidades creyentes, el cristianismo estaba condenado a desaparecer. Pero allí, en la isla de Patmos, a donde fue enviado para que se apagara su testimonio, Juan recibió la revelación más grande de todas. Contempló ya no a un ser humano que vio sufriendo y derramando gotas de sangre en el jardín de Getsemaní. Vio al Cristo glorificado, ser humano, pero en el trono del Padre Celestial. Apocalipsis nos descubre la verdadera historia de este mundo y lo primero que Juan ve es un ser humano glorificado llamado Hijo de Hombre que intercede vestido del sacerdote en el santuario celestial, en cumplimiento perfecto de aquel texto que el apóstol Pablo nos había dejado, en el cual nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Así que Juan contempló a Cristo y ahora Cristo le va a dar su revelación. Allí lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19.
Estas son palabras de Jesús. Esta es la voz y el ser glorificado, Jesucristo, que Juan contempla en el capítulo 1 de Apocalipsis. Nos dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué es lo que Juan ha visto? Juan ha visto la escena de Cristo glorificado ministrando en el santuario celestial. ¿Y cuáles son las cosas que son y las que han de ser después de esta? Acompáñenme por favor al capítulo número 4 del libro del Apocalipsis. Capítulo número 4 y el versículo número 1. ¿Recuerdan? El Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Noten lo que dice en el capítulo número 4 y el versículo número 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien. Vamos entonces a comparar este versículo con el versículo anterior, Apocalipsis 1:19. Juan debe escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Apocalipsis 4:1 dice que Juan ahora se le va a mostrar las cosas que han de ser después de esta. Por tanto, ¿cuáles son las cosas que ha visto? La revelación de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuáles son las cosas que son? El mensaje de Cristo a las 7 iglesias. ¿Y cuáles son las cosas que han de ser después de esta? Todo lo que viene a partir de Apocalipsis 4 en adelante. En otras palabras, Apocalipsis 1:19 funciona como el índice temático de la primera parte del libro de Apocalipsis. ¿Cómo está organizado? Las cosas que ha visto una visión de Cristo glorificado en el santuario celestial, las cosas que son, el mensaje de Cristo a las iglesias que están en vida, que están presentes, que son presentes en su tiempo, y número 3, las cosas que han de ser después del mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis 4 en adelante. Llegamos al capítulo 4, ¿verdad? Tenemos una organización preliminar del libro de Apocalipsis. Sigamos entonces con la organización. En Apocalipsis capítulo 4 usted se va a encontrar algo muy interesante. Y es que todo el capítulo número 4 nos habla de uno que está sentado en el trono. Véanlo conmigo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando usted lee Apocalipsis 4, todo el capítulo 4 se habla de ese que está sentado en el trono y de la adoración que los seres celestiales, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos le ofrecen a ese que está sentado en el trono. Todo el capítulo 4 gira en torno al trono y al que está sentado en el trono. Pero el capítulo número 5 introduce una excelente pregunta. Capítulo número 5, versículo 1 y 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo número 2. Préstenle mucha atención a esta pregunta. Recuerden, todo el capítulo 4 ha hablado del trono y del que está sentado en el trono. Pero el 5 nos introduce otra figura. El que está sentado en el trono tiene un libro. Y el libro está escrito por dentro y por fuera. Y miren la pregunta. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El capítulo 4 habla del trono y de uno sentado en el trono. El capítulo 5 introduce la pregunta: hay un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, pero ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El mismo capítulo 5 contesta la pregunta. Versículo número 5. Versículo número 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
Todos son títulos aplicados ¿a quién? A Jesucristo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué más? Versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué significa un cordero como inmolado? Un cordero con aspecto de que había sido sacrificado. Un cordero como con aspecto de ser sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y pregunto, ¿y ahora qué es lo que va a ocurrir en el libro de Apocalipsis a partir desde ese versículo en adelante? El cordero que toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por tanto, se dispondrá a abrirlo. ¿Están siguiendo? Uno sentado en el trono con un libro en la mano derecha. ¿Quién es digno de abrirlo? Solamente el Cordero, porque ha vencido para abrirlo. Ahora lo toma. ¿Y qué es lo que a continuación va a hacer? Se va a disponer a abrir el libro. Y cuando comienza a abrir el libro, ¿qué es lo que Juan ve? Los 7 sellos del Apocalipsis. Sello número 1, un caballo blanco. Sello número 2, otro caballo. Sello número 3, otro caballo. Sello número 4, otro caballo. Sello número 5, unas almas que claman debajo del altar. Sello número 6, el fin del mundo. Sello número 7, se hace la pregunta: ¿quién es digno de quedar en pie ante la ira del Cordero? Solo los que estén sellados. Y se abre el 7º sello. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Recuerden que no estamos estudiando el libro de Apocalipsis para saber lo que significa en este momento. Estamos solamente viendo cómo está organizado. Cuando abrió el 7º sello, pregunto, ¿cuántos sellos tenía el libro? ¿Llegamos al último sello? Ok, una pregunta. Si usted tiene un libro, de hecho, nuestra idea del libro es algo así, ¿cierto? Pero la idea del libro que Juan tiene es un rollo. ¿Ok? Es un rollo. Es un rollo, y al destapar sus 7 sellos, ¿qué se puede hacer? Desplegar el rollo. ¿Ok? Si usted tiene un rollo, un libro sellado con 7 sellos, ¿cuántos sellos tiene que abrir para abrir el libro? Muy bien. Ahora dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Y qué pasó cuando abrió el 7º sello? Mira lo que pasa. Desde el versículo número 2 hasta el versículo número 6 se habla de 7 ángeles que tocarán 7 trompetas. Lea conmigo el versículo número 2 y lea luego el versículo 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Pregunto, ¿las 7 trompetas de los 7 ángeles que deben tocarla forman parte de la apertura del 7º sello, sí o no? Obviamente. El 7º sello contiene en su acción de abrir, el 7º sello contiene en su apertura 7 ángeles que deben tocar 7 trompetas. Por tanto, ¿hasta qué momento pasa el efecto del 7º sello? Hasta que el ángel número 7 toque la última trompeta. Entonces pasará el efecto del último sello. ¿Me expliqué? Lo repito. ¿Hasta qué momento pasa el efecto del último sello? Hasta que el 7º ángel toque la última trompeta. Entonces se acabará el periodo del 7º sello. Ahora dice así, versículo número 2. Y los 7 ángeles, versículo número 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos saber cuándo el Cordero puede finalmente abrir el libro. Queremos saber cuándo el efecto del último sello pasa, y ya dijimos que pasa cuando el 7º ángel toque la última trompeta, y entonces sabremos qué contiene el libro. Apocalipsis, capítulo número 11,
versículo número 15 hasta el 18. Apocalipsis, capítulo número 15, capítulo número 11, versículo 15 hasta el 18. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Estamos todavía bajo el efecto de la apertura del séptimo sello? Sí, el séptimo ángel está tocando la última trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Versículo número 16. Y los 24 ancianos, pilín, casualidad, los 24 ancianos aparecieron en Apocalipsis 4 y 5, cuando se le entregó al Cordero el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vuelven a aparecer, no por casualidad, en el momento en que la última trompeta está tocando, que es el efecto del último sello, para que el libro finalmente pueda ser abierto. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, y se airaron las naciones. ¿Por qué se molestan las naciones? Porque Cristo ha comenzado a reinar. Y las naciones se molestan para hacer su último esfuerzo para que Cristo no consolide su reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pregunto, ¿se acabó la séptima trompeta? Sí. Se acabó. Ahora el libro puede abrirse. Y ahora yo les voy a dar un paréntesis bíblico. En el Antiguo Testamento, cuando el rey de Israel comenzaba a reinar, el rey tomaba su trono en su palacio y los sacerdotes del templo iban al templo, buscaban el rollo de la ley que estaba puesto ¿en dónde? ¿Al lado de dónde? Del arca del pacto del lugar santísimo. Tomaban el rollo de la ley que estaba puesto al lado del arca del lugar santísimo para dárselo al rey para que lo leyera como rey que comenzaba a reinar. Porque la palabra de Dios decía en Deuteronomio 17 que todo rey debía leer una copia del libro de la ley para que gobernara conforme a Dios y no conforme a las naciones. Por tanto, cuando el rey de Israel comenzaba a reinar y se sentaba en su palacio, el sacerdote iba, tomaba el rollo que estaba al lado del arca y lo llevaba al rey para que lo leyera y lo abriera delante de él. ¿Se terminó el séptimo sello? Sí, porque la séptima trompeta ya sonó. En otras palabras, el libro puede ser abierto. Pero ¿a dónde se va a buscar el libro para llevárselo al rey que reina, que es Jesucristo? ¿A dónde se va a buscar el libro? Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Allí está el libro. Había que buscarlo allí, en el arca del pacto, porque el rey que reina ahora debe tener la copia de la ley, el libro que está escrito por dentro y por fuera, cuyos 7 sellos lo habían sellado, y ahora lo puede tomar y lo busca en el arca del pacto que está en el templo de Dios que es abierto en el cielo, y su arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La pregunta es, ¿qué contiene el libro que estaba en la mano derecha del trono, en la mano derecha del Padre Celestial, que Cristo toma, comienza a desatar sus 7 sellos y ahora lo puede abrir? ¿Qué contiene el libro que Cristo abre? Pues el capítulo número 12, versículo 1 debe decir. ¿Sí o no? Lo acaba de abrir. Finalmente puede abrir y mirar el libro. ¿Y qué contiene? Apocalipsis 12.
apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Respuesta: el libro contiene el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. ¡Oh, qué maravilla! El libro del Apocalipsis contiene el conflicto de los siglos para que el ser humano vea de la mano de Cristo la historia de la gran controversia y sepa cómo juzgar la historia de este mundo. No estamos hablando de imperios, no estamos hablando de que este se levanta y este cae. Estamos hablando de la historia de la gran controversia. Y somos afortunados porque la historia descansa en la mano del Cordero. Llegamos hasta el capítulo 12, ¿sí? ¿Y ahora cómo está organizado lo demás? Ahora nos devolvemos al capítulo número 1. Y ahora sí vamos con la lámina de PowerPoint. Ya sabemos que la historia de la gran controversia en la que usted y yo estamos involucrados descansa en las manos del Cordero. Ya sabemos que pase lo que pase, estamos en las manos del Cordero. Ya sabemos que no importa que el rey se levante o si el presidente de Venezuela sigue gobernando, no importa, estamos en las manos del Cordero. Muy bien, prólogo. Mira esto, lo que va a pasar es algo maravilloso. Vamos a ver ahora cómo el libro de Apocalipsis está organizado, ya no con el motivo del libro que descansa en la mano derecha del Cordero, sino con el motivo del santuario celestial. Y estos dos se complementan. Mira esto, el libro de Apocalipsis está organizado con un prólogo y con un epílogo. Su prólogo es Apocalipsis 1, versículo 1 al 8. Y su epílogo, Apocalipsis 22, 6 al 21. Atención. Apocalipsis contiene solamente 7 visiones. ¿Cuáles son las 7 visiones? El mensaje a las 7 iglesias, apertura de los 7 sellos, el tocar de las 7 trompetas, la gran controversia entre Cristo y Satanás, las 7 plagas postreras, el juicio final de los impíos y por último, la nueva Jerusalén. Cada una de las visiones está precedida, anticipada por una escena introductoria ¿de qué? Del santuario. Una escena introductoria del santuario. ¿Quieren verla con sus propios ojos? Rápidamente vamos a verla. Apocalipsis número 1. Versículos 9 al 20. No lo vamos a leer todo porque no alcanzaría. Solamente queremos ver las escenas importantes cuyos elementos describen elementos presentes en el santuario. Apocalipsis número 1. Apocalipsis número 1. Y vamos a leer de una vez el versículo número 12 y 13. Apocalipsis número 1, versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, ¿cuántos? ¿Dónde había candelero? ¿Dónde había un candelero con 7 brazos? ¿En dónde? En el santuario celestial. Pregunto, ¿Cristo Jesús, en cumplimiento de Hebreos capítulo 8, ministra en el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre? Oh sí, Cristo está en el santuario y por eso lo ve en medio de ¿qué? De 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y por favor, dígame cómo está vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué ropa tan interesante lleva? Oh sí, viste como un sacerdote. No vamos a esperar tanto para decir lo que es obvio. Apocalipsis está construido sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero vamos a seguir viéndolo. Vamos a la diapositiva nuevamente. Esa es la primera visión. La visión, la escena introductoria
del santuario celestial, que anticipa la primera visión, que es el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuál es el propósito? Decir que Cristo es el que sostiene la luz encendida de las iglesias en la tierra. Ahora mira la segunda escena introductoria. La segunda escena introductoria del santuario está entre los capítulos 4 y 5. Les hago una pregunta. Ya vimos algo de los capítulos 4 y 5. En los capítulos 4 y 5, ¿qué vemos? Vemos un trono y a uno sentado en el trono. Pero luego en el capítulo 5 vemos a otro que toma el libro y, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, se sienta con el Padre en su trono. 2 en el trono. ¿Dónde había eso en el santuario? La mesa de los panes de la presencia tenían 2 columnas simbolizando el trono de Dios con el Padre y su Hijo Jesucristo al lado. La escena introductoria número 2 nos presenta el lugar santo y la mesa de los panes de la presencia, que es símbolo del trono de Dios. Número 3, escena introductoria del santuario, capítulo 8, versículo 2 al 5. Ahora bien, antes de leer el capítulo 8, versículos 2 al 5, permítanme darles un versículo que está intercalado y es el versículo número 9 del capítulo número 6. Miren esto. Repasemos. Candelero, candelabros, mesa de los panes de la presencia. ¿Y ahora qué viene? Apocalipsis 6, 9. Está intercalado. Es una visión intercalada. Dice aquí, versículo 9. Y cuando abrió el 5º sello, vi debajo de ¿qué? Del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira esto. Lo que Juan ve es el altar y debajo del altar ve almas de los fieles. ¿Y por qué debajo del altar? Porque era al pie del altar donde se derramaba la sangre del sacrificio diario. En el templo de Jerusalén, en el santuario, se derramaba la sangre de la víctima al pie del altar. Es ahí, al pie del altar, donde Juan ve las almas de los fieles. Ahora sí, Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, versículos 2 al 5. Rápidamente, dice así. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Versículo número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Con un qué? ¿Y eso en dónde estaba? En el santuario celestial, en el lugar santo. Un incensario de oro. ¿Para qué? Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo número 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Ahora vamos a hacer un repaso. Es sábado de mañana, pregunto, ¿qué día de la semana se dio Apocalipsis? El sábado. Resulta que es sábado de mañana y yo soy un sacerdote en el tiempo de Jesús. Sábado de mañana y soy un sacerdote en el tiempo de Jesús. Lo primero que hago como sacerdote es entrar al lugar santo para encender las lámparas, para que los sacerdotes no lleven antorcha el sábado, sino que el templo se ilumine solo el sábado. La primera visión, Cristo ilumina el templo. Resulta que es sábado en la mañana y ya iluminé las lámparas del santuario. ¿Qué hago ahora? Inmediatamente después, soy un sacerdote en el tiempo de Jesús y después de encender las lámparas, cambio los panes de la presencia. Después que cambio los panes de la presencia, salgo y ofrezco el sacrificio matutino y la sangre la derramo al pie del altar. Y después que derramo la sangre al pie del altar, me aseguro que cuando yo entre con la sangre de la víctima, allá afuera,
todo el pueblo esté congregado a la hora de la oración, mientras tomo el incensario de oro y lo ofrezco con las oraciones de los santos. Termino de ofrecer el incienso y salgo y le digo a los sacerdotes que toquen las trompetas para anunciar que el sacrificio matutino ha concluido. Pregunto, ¿qué es lo que acabamos de ver? Apocalipsis en su primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 18, es exactamente un servicio diario en el santuario. El servicio diario continuo del santuario es el esqueleto del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11, versículo 18. Se acabó el servicio diario. ¿Cuántas veces pasaba eso? 364 días al año, pero había un día. Después de 364 días al año, había un día. El día de la expiación. Por primera vez en todo el año y por única vez en todo el año, el sacerdote no llegaba hasta el lugar santo, sino que se descubría la cortina y se veía el arca del pacto. Apocalipsis 11, versículo 19. Ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a volver a leerlo. Apocalipsis 11, 19. ¿Cómo dice? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pregunto, ¿qué es lo que está comenzando? Ya se acabó el servicio diario, se acabó el servicio continuo. ¿Qué está comenzando en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19? Que comienza la historia de Apocalipsis 12 en adelante. El juicio, el día de la expiación. ¿Y cuándo termina el juicio? Vamos nuevamente a la lámina de PowerPoint. Ya estamos terminando. Lámina de PowerPoint. Comenzó el día de la expiación. Comenzó el juicio. ¿Y ahora qué va a pasar? Aquí está, mira. Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8. La escena introductoria del santuario. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Apocalipsis 15, versículos 5 al 8? Vamos allá. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. ¿Qué hay allí? Después de esas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo número 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Versículo 8. Atención. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Por qué ya nadie puede entrar en el templo? Porque el tiempo de la intercesión ya se terminó. El juicio terminó. Ya solamente queda la ira de Dios para los que no se arrepintieron. Se acabó el día de la expiación. ¿Y cuál es la escena introductoria que viene? Apocalipsis 19, versículo 1 al 10. Cuando usted lee Apocalipsis 19, versículo 1 al 10, se va a dar cuenta que hay un banquete, hay una fiesta. Ya no hay templo, ya no hay necesidad de perdón, ya no hay necesidad de arrepentimiento. Es la hora del banquete y que el Cordero sirva a la mesa de los redimidos, porque la intercesión ya se acabó. ¿Y qué es lo último que sucede? Apocalipsis, versículo número 21, versículos 2 al 8. Ese sí lo vamos a leer. Apocalipsis 21, versículos 2 al 8. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué Cristo intercede en el santuario celestial? ¿Para qué el Apocalipsis está escrito con el esqueleto del servicio diario y del día de la expiación del santuario celestial? ¿Para qué es todo esto? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? ¿Para qué es todo esto? Para que la tierra sea purificada y los hombres reciban la morada de Dios.
Y yo vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo número 3. Y oí una voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios ahora está ¿con quién? ¿Está en el cielo? No, porque Cristo ya purificó a los hombres, purificó la tierra. Por tanto, el tabernáculo de Dios, el santuario de Cristo, puede venir a la tierra y estar con los hombres. Y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, el fin de la redención habrá sido cumplido y Dios y el hombre ya no están separados, sino que el templo de Dios descansa sobre la tierra. Dios es su Dios y ellos, nosotros los seres humanos, limpios y purificados de la historia del pecado, habitaremos con Dios por los siglos de los siglos. De eso se trata el libro del Apocalipsis. Es la historia de Cristo intercediendo para eliminar el pecado de la tierra, hasta el momento de que pueda volver a establecer su presencia, su templo, aquí en la tierra. Así que Apocalipsis se trata de las bestias, de la cosa. No, se trata de la historia de Cristo intercediendo para purificar a los hombres, limpiarlos de pecado, para que la morada de Dios permanezca en la tierra. De eso se trata la historia vista desde los ojos de Dios. ¿Cuál es entonces la lección más importante que podemos aprender del libro del Apocalipsis? Permitamos que el espíritu de profecía nos lo aconseje. Terminamos con esta cita. Y voy a pedirle a nuestros hermanos que hoy van a entregar su vida al Señor, que ya puedan pasar adelante, puedan estar listos para llevar a cabo este hermoso rito. Dice así: ¿cuál es la lección más importante que se desprende del estudio del Apocalipsis? Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis: que la relación entre Dios y su pueblo es ¿qué cosa? Es estrecha e inequívoca. Se advierte una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. ¿Qué más podemos aprender del libro del Apocalipsis? ¿Por qué es importante que Dios descubra la realidad tal y como Él la ve para nosotros? Mira por qué. Estas son las grandes verdades que tanto los jóvenes como los ancianos necesitan aprender. ¿Cuál será esa lección? ¿Cuál será esa lección que aprendemos del libro del Apocalipsis y de que Dios descubra la realidad ante nuestros ojos? Necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las realidades futuras, a fin de poder estimar en su verdadero valor las cosas que visibles e invisibles. Aprender cuál es el verdadero ideal de la vida. Dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad. ¿Quiere usted vivir de verdad apreciando las cosas por su verdadero valor? ¿Quiere usted vivir de verdad dándole a las cosas terrenales el verdadero lugar que tienen y a las espirituales el verdadero lugar que se merecen? Contemple la realidad tal cual como Dios la percibe y entonces usted preferirá a Cristo. Por eso quiero pedirle a la hermana Mónica, en el nombre del Señor, mientras todo allá arriba esté listo, ¿podría para nosotros cantar y para deleite del Señor, prefiero a mi Cristo?
será de mi alma fuerte paladín, y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar, más bello que el lirio es su nivel blanco. Mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que mi Cristo me conserve fiel, y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Prefiriendo a Cristo por encima de cualquier otro don terrenal, nuestro hermano Mauricio Fernández hoy es bautizado. ¿Y cuál es el compromiso que él adquiere?
Qué gozo cuando cierto, damos nuestra vida a Jesús. Y por eso, cierto, hoy viene delante de nosotros nuestro hermano Mauricio Fernández. Él ha decidido dar su vida a Jesús. Y es un gozo en el cielo, una alegría inmensa cuando una persona se dedica su vida completa al Señor. Quiero hacerle 3 preguntas como voto bautismal a nuestro hermano Fernando. Él levantará la mano derecha como símbolo de aprobación, y la iglesia, cada vez que levante la mano derecha, diremos un fuerte amén. Ok. Hermano Fernando, ¿tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal en tu vida? Y a partir de ahora comienzas a andar con Él, caminar cada día con Él hasta el día de su venida. Amén. También, hermano Fernando, ¿tú crees que los 10 mandamientos son principios y normas que Dios nos enseña hacia nuestras vidas para andar constantemente con Él aquí en esta tierra, en fidelidad, y así poder andar en sus principios aquí en este mundo? Amén. También tú crees que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y promete cuidarlo, y con alimentación siendo saludable, también como templo de la presencia de Dios en tu vida, hasta el día que Jesús venga por ti. Amén. Por último, prometes demostrar su amor a Dios a través de la fidelidad por medio de los 10 ofrendas. Y a partir de ese momento tú prometes darle al Señor lo que Él le pertenece, y también de esa manera demostrarle ese amor maravilloso, dando su vida a Jesús por ti. Amén. Así se te encontramos a nuestro hermano Fernando, siento que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos de los miembros bautizados de esta iglesia proponen que nuestro hermano Fernando sea aceptado dentro de la feligresía de nuestra iglesia de Palermo? Los hermanos bautizados de Palermo, ok. ¿Cuántos están de acuerdo, apoyan de que él sea bautizado? Todos, siento la mano arriba, digámosle bienvenidos a la casa, a la familia del Señor, a la familia de Cristo Jesús. Hermano Fernando, que Dios te bendiga y sea aceptado en esta hora delante de Dios. Bien. Quiero invitar a la congregación para que incline su cabeza y vamos a pedir la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos muy felices, Señor, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros en esta tierra. Hoy somos testigos de cómo Cristo Jesús ha llamado al arrepentimiento a tu hijo Mauricio Fernández. Señor, rogamos que de acuerdo a tu promesa su nombre sea escrito en el libro de la vida, que al ser levantado de las aguas bautismales descienda el Espíritu Santo sobre él para que ande en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bendito Señor, cuídale, guárdale, susténtalo con tu palabra y permita que él pueda convertirse en una columna, en un baluarte de la verdad, porque cada día se refugia en el Señor. Como ministro del Evangelio, me gozo en bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo visto esta ceremonia bautismal, yo pregunto, ¿hay alguno de nosotros acá que aún no ha tomado la decisión de ser bautizado y decide hoy ser bautizado durante esta semana? ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno acá que desee experimentar lo que acaba de ver con sus propios ojos y esta semana sellar su pacto bautismal con el Señor? ¿Hay alguno de nosotros? Oh, hermanos míos,
Para esto el Señor Jesucristo vino a morir. Para posibilitar nuestra limpieza de pecado. Y eso es lo que significa el bautismo. Que en el nombre de Cristo aceptamos su perdón para limpieza de pecado y la recepción de su Santo Espíritu. ¿Hay alguno acá que desee hoy manifestar su decisión de querer ser bautizado esta semana? ¿Podrías ponerse de pie? ¿Podrías ponerte de pie si así lo deseas? ¿Hay alguno entre nosotros? Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga. ¿Hay alguno más? ¿Puedes permanecer en pie, Luis? Por favor. ¿Hay alguno más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Podrían acercarse? Sí. Por favor, Luis. Gracias. ¿Hay alguno más? ¿Habrá alguna otra persona? Dios te bendiga. ¿Habrá alguna otra persona que esta semana quiera ser bautizada y hoy manifieste así su decisión? ¿Puedes ponerte en pie y venir adelante? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra persona? ¿Hay alguna otra persona? Estaremos nosotros esperando por ti. Hoy queremos orar por ti también. En el nombre de Jesús, hermano mío, hermana mía, no te resistas a la invitación de Dios. Esta invitación es para ti. En el nombre de Cristo, ¿podrías ponerte en pie y venir adelante? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona? ¿Habrá alguien más? Oh, yo sé que hay. Por eso insisto un poco, pero es necesario, porque en el nombre de Cristo la oportunidad está abierta y es hoy, no mañana. Hoy manifiesta tu decisión de querer esta semana entregar tu vida al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Puedes ponerte en pie y venir adelante en el nombre de Cristo? ¿Hay alguno más? ¿Hay alguna persona más? Ven adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta por qué es necesario insistir en el nombre de Cristo? Ven adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esto es una fiesta para la gloria de Cristo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguno más? Esta invitación es también para ti. En el nombre de Jesús, ponte en pie y ven adelante, tomando tu decisión de entregar tu vida al Maestro. ¿Hay alguno más? ¿Podemos ponernos en pie, iglesia, para orar por este hermoso grupo de personas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, antes de orar, por última vez en esta noche, ¿hay alguno más? ¿Quisieras venir adelante en el nombre de Jesús? ¿Hay alguno más? Queremos orar por ti también. Queremos pedirle a Dios que te fortalezca y bendiga tu decisión y te permita llevarla a cabo en esta semana. ¿Hay alguien más? ¿Quieres venir adelante en el nombre de Jesús? Déjate traer por el Espíritu Santo. No te resistas más. ¿Hay alguien más? Muy bien. Iglesia de Cristo, oremos en el nombre de Jesús por este hermoso grupo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos por tu poder transformador. Hoy bendecimos tu nombre, Padre, porque en el nombre de Cristo y por el poder de tu Santo Espíritu, has obrado maravillas en las vidas de estas personas. Y hoy, en el nombre de Jesús, las consagramos a ti, para que el enemigo ya no pueda influir sobre ellos, sino que Cristo reine en sus corazones. Y esta semana ellos puedan ser bautizados sin ningún inconveniente, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, rogándote que sigas trabajando en los corazones de los que aún no han decidido, y a tu iglesia la guardes en tu nombre, sin problemas, para que esta semana sigamos orando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga.